Dios les bendiga, saludos a todos, bienvenidos a este discipulado. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me habló durante esta semana. Así que vamos a ir de lleno a la palabra del Señor, no sin antes pedirle al Señor que nos bendiga en esta mañana, que derrame su bendición sobre todos nosotros y que la palabra del Señor no regrese al cielo sin haber hecho su obra. En el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra del Señor entonces. Ya saben ustedes que los que han podido ver estos videos, que entramos de lleno al tema, no hacemos mucha introducción para que nos dé tiempo platicar de todo lo que el Señor quiera hablar en este tiempo. Quiero contarles para un poquito antes de empezar, quiero contarles que estamos ya en desarrollo de una página web del ministerio, de este ministerio que el Señor me ha encomendado dar el mensaje que el Señor me ha mandado decir. Entonces estamos ya trabajando en ciertas plataformas ya propias del ministerio, de la visión, del corazón de la creación, para que quien quiera seguirlo va a poder encontrar un blog escrito también, aparte del blog en videos que son los discipulados como este. También va a haber un blog escrito para que quien quiera leer los temas también lo pueda hacer. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 14, verso 21 al 24. Dice de esta manera: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi palabra amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, es bien fácil decir, no sé si a alguno le ha tocado, es bastante fácil decir, Dios me ama. Incluso decirle a una persona, Dios te ama, es una de las formas en las que las personas han querido evangelizar. No te preocupes por lo que estás pasando porque Dios te ama. Y constantemente nosotros estamos en contacto con esa forma de hablar de la religión cristiana, en la que nosotros damos por sentado el amor de Dios. Y definitivamente la Biblia dice que Dios es amor. Es decir, Dios no es ese sentimiento humano que, valga la redundancia, que el ser humano siente que hace que tengan vínculos bastante estrechos con cosas y con personas. Dios no es ese sentimiento, porque lo que pasa es que el ser humano ha desarrollado todo este sentimiento y lo ha confundido con el amor. El amor no es ese sentimiento humano, sino el amor es Dios, definitivamente. Tanto así que en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla acerca del amor, dice, el amor todo lo cree, todo lo soporta, es benigno, no es jactancioso, etc. Usted lo habrá leído. Ahí nosotros podríamos hacer el cambio y ya no decir amor, sino decir Dios. Dios todo lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y no es ese amor sentimental que el ser humano siente. Incluso más de alguno ha dicho, es que lo que pasa es que hay distintos tipos de amor. Un amor un amor es el que sentimos hacia la pareja, otro amor el que sentimos hacia los hijos, otro amor el que sentimos hacia nuestros padres. No.
El amor es uno, es Dios. Entonces, cuando de verdad amas a los tuyos, verdaderamente con amor, los amas a través del amor de Dios. Es decir, Dios todo lo ves detrás desde la perspectiva de Dios. De lo contrario, no se ama como debe ser. Lo amamos con ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de tener a los nuestros cerca y de aferrarnos. Algunos se obsesionan. Pero cuando amamos desde la perspectiva de Dios, estamos amando verdaderamente, porque el amor de Dios, que es Dios mismo, no se puede entender si el Espíritu Santo no nos lo revela. Porque aquí el tema es que nosotros tenemos que identificar a Dios como amor. Y yo le pido que el Señor nos ayude para que nosotros lo podamos entender desde la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida, que Dios es amor y que por lo tanto el amor real, el amor verdadero es Dios. Entonces, pero aquí el tema se pone difícil porque dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y nosotros podemos decir, porque lo hemos dicho otras veces, el cristiano se vuelve muy romántico. Y entonces románticamente nosotros podemos decir: yo amo a Dios, yo amo a Cristo, porque Cristo me ha dado todo. Y definitivamente, el problema es que para Dios, para que eso sea verdad, de que nosotros amamos a Dios, hay un requisito. No es solo de decirlo, ni mucho menos de sentirlo. Porque yo puedo sentir dentro de mí que estoy amando a Dios. Yo lo puedo sentir. Pero Dios va a probar ese amor y va a ver si realmente nosotros lo amamos. Y Él ya lo sabe, porque el test para probar si ese amor es verdadero es guardar los mandamientos. Entonces aquí la cosa se pone complicada. Porque ciertamente está hablando de lo que está en la Biblia, pero más aún, o principalmente, está hablando de los mandamientos que Dios le da a sus hijos directamente. Es decir, aquellas cosas que Dios mismo te dice a tu corazón, porque dice la palabra de Dios en Job, que Dios habla al hombre, si no estoy mal es capítulo 33 o capítulo 34, que Dios habla al hombre de 2 o 3 maneras, dice. Y durante el día, pero el hombre no escucha. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre está que está Dios hablando al hombre constantemente. 2 a 3 veces al día dice que Dios le habla al hombre y el hombre no quiere escuchar. Y constantemente dice que Dios está hablando. Entonces no está hablando directamente de la Biblia, de la letra. Está hablando de esas palabras que vienen de arriba. Por eso dice el hombre, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces no es letra. Claro, yo no estoy, como lo he tratado de explicar en otras ocasiones, yo no estoy hablando en contra de la letra. Pero la letra es el testimonio escrito de lo que Dios dijo. O sea que no es lo principal. Porque la Biblia tiene esas profundidades. Los mandamientos de aquí lo que se refiere es de lo que Dios le está diciendo a una persona que haga y no quiere hacer. Al joven rico le dice: ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y no lo quiso hacer. Entonces no amaba a Dios. Es que ese es el punto de lo que esta cita está diciendo. Que el joven rico creía que amaba a Dios. El joven rico creía que Dios era lo principal para él. Pero cuando vino Dios y le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, no lo quiso hacer. Terrible, porque entonces no amaba a Dios. No amaba a Dios. Por eso les digo, el cristiano se vuelve muy romántico, la religión cristiana se vuelve muy romántica y entonces creen en un Dios
que efectivamente todo lo perdona, todo lo cree, pero que también es un padre correcto, que es un buen padre, que corrige cuando tiene que corregir, que usa la vara en la espalda del necio cuando lo tiene que usar para salvarlo del Seol, dice. No temas, dice la Biblia, no temas, dice, a usar la vara. Padre, no temas en usar la vara, porque no lo matarás, pero salvarás su alma del Seol. Y así es Dios. Dios es un buen padre. Pero el requisito de aquí que nosotros entendamos que realmente, si realmente estamos amando a Dios, es hacer su voluntad. Y aquí nos metemos a camisa de 11 varas, mis hermanos. Si no estamos preparados, a eso me refiero. Porque hacer la voluntad de Dios. Porque vuelvo al ejemplo del joven rico. El joven rico creía que hacía la voluntad de Dios. Dice eso cuando Jesús le dice, cumple la ley y los profetas. El joven rico le dice, si eso yo lo hago desde muy pequeño. Eso es lo que tengo que hacer, pero si eso yo ya lo hago. Entonces el joven rico creía que amaba a Dios y creía que cumplía los mandamientos de Dios. Y Jesús le dice, no los cumples. Esto lo estoy parafraseando. No los cumples. Te voy a poner una prueba para que descubras que no haces mi voluntad. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice la Biblia que se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Porque allá donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y su tesoro eran sus posesiones. Ahí estaba su corazón. Entonces él no cumplía los mandamientos de Dios. Aquí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Y el joven rico qué pasó? Supuestamente cumplía los mandamientos escritos. Y aún así, Jesús le demostró que él no lo amaba porque no cumplía sus mandamientos. Cumplía reglas humanas, cumplía mandamientos que sí, que eran testimonios escritos de parte de Dios, pero que no servían de nada si él lo que Dios le pedía en específico no lo hacía. Y lo vamos a ver más adelante. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, entonces ahora, por eso les decía yo que esto se pone difícil. Porque aquí dice, el que guarda mis mandamientos, ese verdaderamente me ama, dijo Jesús. Y el que me ama, bajo esta premisa, entonces Dios lo amará. No el que dice, o el que cree, o el que se imagina que me ama. No, el que me ama bajo la premisa de que me ama porque está cumpliendo mis mandamientos. Entonces mi Padre lo amará a él. Y vendremos a él, dice. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el tema aquí es que nosotros tenemos que pensar si estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Aquello que Dios nos dice al oído y dice, haz esto, entrégame esto, deja de hacer esto. Pero que son cosas puntuales que nos las habla al oído y no lo queremos dejar, y no lo queremos hacer. Entonces viene Dios y viene Jesús y dice, el que me ama de esta manera, mi Padre lo amará. Entonces yo pongo esta pregunta en la mesa. Y los que no hacen y los que no cumplen los mandamientos de Dios, los que no cumplen los mandamientos de Dios y que no aman a Cristo, ¿por qué pueden decir que Dios los ama? Si aquí el prerequisito es que cumplan los mandamientos para que Dios los ame. Y sí, yo recuerdo muy bien que dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo lo sé.
Pero el amor, pero cuando el Hijo de Dios ya es hijo y ha alcanzado la dignidad de ser llamado Hijo de Dios porque creyó en Cristo, ese amor que está en él tiene que ser perfeccionado. Y no porque Dios necesite ser perfeccionado, el amor que está en él. Porque dice que el perfecto amor, o sea que el amor se perfecciona. El perfecto amor echa fuera el temor. Avancemos. Juan capítulo, primera carta de Juan, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 7, verso al 9. Dice: amados, amémonos unos a los otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea que por amor Dios envió a su Hijo para que nosotros viviéramos por Él. Pero ese amor que entra dentro de nosotros tiene que ser perfeccionado por la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo. De lo contrario, el amor no se perfecciona y entonces viviremos en temor. Porque si el perfecto amor echa fuera el temor, si nuestro amor no ha sido perfeccionado, nosotros vivimos en temor y en miedo. Y por eso muchas personas en este tiempo están aterrorizadas por una enfermedad con fines políticos. O sea, la enfermedad tenía fines políticos, tenía un trasfondo político. Y ustedes, si cualquier persona hace una investigación seria, se va a dar cuenta que la enfermedad tenía fines políticos y económicos. Lo hemos hablado en lo hemos hablado en otras ocasiones, que es la manera en como el mundo está llamando a un censo, como el emperador está llamando a un censo mundial para tener controlado el mundo. Pero ese no es el tema de hoy. Dice, vamos a continuar acá. Entonces, esto es como el caso de David y Saúl. Ustedes se recordarán que Saúl fue el primer rey que Dios puso, pero Saúl no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Saúl fue pedido por la gente. La gente dice: nosotros queremos ser como todas las demás naciones y queremos un rey. Danos un rey. Y entonces Dios le dijo a Samuel, al profeta Samuel, que los estaba gobernando como un juez, le dice: pues dales un rey. Y incluso Samuel se siente un poco y Dios le tiene que decir: tranquilo, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y entonces adviérteles que el rey que viene les quitará a sus hijos, les quitará a sus hijas, los pondrá a hacer trabajos, a arar su tierra, los tendrá prácticamente esclavizados. Y no importa, le dijeron, pero nosotros queremos rey. Ok, ¿rey quieren? Ahí está Saúl. Les dio a un hombre, a los ojos de los hombres, bueno, porque era alto, era hermoso y todo el mundo creía que era el prototipo de rey que ellos necesitaban en ese momento. Un poco como lo que está pasando hoy mismo, hoy en el mundo. La gente está buscando, aunque no lo crea, está yendo detrás de un prototipo de gobernante del mundo. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que creemos a la palabra, no esperamos un gobernante del mundo. Esperamos a Cristo que venga a gobernar a esta tierra. Pero mientras que el reino venga, el reino no está todavía, el reino está aquí adentro de nosotros como hijos de Dios. Pero cuando el rey venga visible, entonces el reino se va a hacer visible. Mientras tanto, no. Entonces toda la gente que corra detrás, por eso decía, no, cuando digan allá está el Cristo, no, allá está el Cristo, entonces no vayan porque ahí no está. Cualquiera que le diga a usted: mira, aquí está la verdad, aquí esto, aquí lo otro, no vaya porque ahí no está.
Y puede ser que esté la presencia de Dios, pero lo que está diciendo es que ahí no es, ni allá, porque no es ni en este monte ni en el otro monte, porque es adentro. El monte de Sión lo llevamos adentro. Nos conectamos con Dios desde adentro, en el alma y en el espíritu. No es algo físico. Entonces, pero volviendo al tema, esto es un poco como David y Saúl, que ustedes sabrán, bueno, ya después de hablar un poquito de Saúl, que no fue voluntad de Dios, sino fue voluntad de hombre, viene después David, y David sí era voluntad de Dios. David era el rey que Dios estaba preparando para el pueblo de Israel, pero por desesperados, porque ellos se desesperaron, por desesperados no esperaron al rey. Otra vez volvemos a lo mismo. Hoy la gente por desesperada está esperando al anticristo en lugar de esperar a Cristo, ¿verdad? Por desesperados. Entonces, pero hablando de las personas específicas de Saúl y David, ambos eran pecadores. Los dos eran pecadores. Y David, por lo que yo he leído, a mí me da la impresión de que David cometió pecados más evidentes que Saúl. Es decir, se involucró con una mujer casada, adulterio. Escondió la verdad y quiso engañar al esposo de Betsabé, mentiroso. Asesinó al esposo de Betsabé, a Urías, asesino. Y lo planificó todo, ni siquiera fue que un arranque de ira y que lo mató, no, lo planificó y le dijo a su general, mira, a este soldado me lo pones al frente de la batalla y para que muera. Asesino. ¿Y Dios no lo descartó? Dios no lo descartó. Eso es impresionante. Pero a Saúl, Dios sí lo descarta. Y leámoslo, Primera de Samuel capítulo 13. Primera de Samuel capítulo 13. Vamos a leer una versión internacional, solo con fines de que no mucho me gusta, pero con fines de está con palabras un poco más entendibles. Porque ahorita estamos leyendo la historia en general, no estamos viendo palabra por palabra. Dice, Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel. Pero estaban en guerra y estaban esperando a que el profeta llegara para que hiciera un sacrificio y pidieran a Dios la ayuda para poder ganar la batalla. Y estaban con miedo. Como los soldados comenzaron a desbandarse, o sea, que se empezaron a ir, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto. Saúl, no el profeta, Saúl. Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, el profeta. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se iniciaron juntando en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Es que miren, es increíble porque esto parece tan bueno, que cualquiera hubiera dicho, él estaba haciendo lo correcto, porque dice, y los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda de Dios. Entonces, él lo que quería, aparentemente lo que quería era pedir la ayuda de Dios. Yo les aseguro que muchos cristianos aquí dirían, no, pobrecito Saúl. Bueno, voy a ser un poco más específico. Yo lo dije. Hace muchos años, cuando la primera vez que leí esta historia, yo no había nacido de nuevo todavía. Quizás hace unos 10 años, yo dije, ¿pero por qué? Pobrecito Saúl, si Saúl lo único que quería era pedir la ayuda de Dios.
Y entonces mira lo que le dice el profeta. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y entonces mira lo que le dice Samuel el profeta. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que Dios, el Señor tu Dios, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. ¡Qué terrible! Es impresionante, porque por algo tan sencillo aparentemente, Saúl fue descartado. Solo porque se adelantó a ofrecer sacrificio. Es que eso es lo que nosotros aparentemente vemos exteriormente. Exteriormente nosotros vemos que él se anticipó porque tenía miedo que lo atacaran y entonces él quería pedir ayuda a Dios y se adelantó e hizo un sacrificio para pedir la ayuda de Dios. Y resulta que el profeta le dice, te has portado como un necio y no has cumplido el mandato que Dios te dio de esperar, de tener paciencia. Por eso a aquellos a los que Dios les está diciendo, espera la venida del Señor, espera la venida del Espíritu Santo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, y están desesperados por buscar cosas, por buscar soluciones en otros lados. Yo les digo, tengan paciencia, porque el que no tiene paciencia actúa como un necio. Y a los necios Dios los descarta. Y aquí y es increíble porque dice, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. Dios incluso le quitó a Saúl su reino por esta equivocación. No fue un pecado de adulterio para los que están cometiendo adulterio. No fue un pecado de fornicación por los que están en fornicación. No fueron mentiras, no fue un asesinato. Fue una desobediencia. Y yo no estoy diciendo que las otras cosas sean buenas y esto sea malo. Porque una de las principales cosas que Dios ha enseñado a este ministerio, a esta visión, es que nosotros no podemos creer en un Dios dualista. No podemos creer en el bien y en el mal como tal. Porque ese es un contubernio, ese es como un ciclo. Que lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno a los ojos del mundo. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero entonces aquí es increíble que por una desobediencia Dios lo descarta totalmente. ¿Por qué no dijo eso de David? ¿Por qué Dios no, cuando David adulteró con Betsabé y mandó a asesinar a Urías Eteo? ¿Por qué Dios no le dijo esto a David? Y no le dijo, te descarto y estoy buscando a otro rey porque tú eres un fornicario, porque tú eres un adúltero, ya no tienes solución y entonces estoy ya buscando. No le dijo eso. A Saúl sí se lo dijo y por desobediencia. Por eso a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Y lo vamos a ver. Porque usted me puede decir, ¿y eso de dónde usted se lo está sacando? Aquí está. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Y le dijo Samuel a Saúl, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces volvemos a lo que hablábamos en el inicio, Juan capítulo 14, verso 21, donde dice, el que me ama, volvamos a leerlo, Juan capítulo 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, es exactamente lo que dice acá. En 1 Samuel capítulo 15,
Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Entonces, si nosotros queremos, saber si amamos a Dios, tenemos que entender que le tenemos que obedecer. Y ser obediente a Dios es una de las cosas que más le cuesta al ser humano. Porque como no lo ve, por eso dice la Biblia, ¿cómo puedes tú decir que amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que tú amas a Dios si a tu hermano al que ves no lo amas? ¿Y cómo vas a amar a Dios al que no ves? Porque el ser humano tiende a ver, a tratar de amar lo que mira y lo que entiende y lo que trata de entender desde su perspectiva humana, desde sus sentidos, lo que captan sus sentidos. De lo contrario, decía Tomás, si no meto mi mano en las llagas del Maestro, en las llagas de Jesús, yo no voy a creer que es Él. Y entonces Jesús le dice, bienaventurados son aquellos que han creído sin haber visto. Entonces, David por su lado, aunque había pecado, ¿cuál era la diferencia? ¿Cuál era la diferencia entre Saúl y David? Aunque en apariencia Saúl no creía, Saúl no creía, él no creía que lo que hubiera hecho era tan difícil o tan malo como para que Dios lo hubiese descartado. Saúl no lo creía. ¿Y cómo es que? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? La diferencia es la obediencia. La obediencia totalmente, porque cuando vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 13, verso 22, yo creo que aquí está hablando Pedro, está dando un discurso. No, yo creo que es Pablo. Perdonen si no se los doy completo, pero necesito este versículo en específico en este momento. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 22, dice, después de quitarlo, les levantó por rey. ¿Después de quitar a quién? A Saúl, al desobediente. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Oigan lo que dice a continuación, que hará toda mi voluntad. Como dice, que hará toda mi voluntad. O sea, después de quitar a Saúl, levantó por rey a David, y Dios testificó de David, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. ¿Se recuerdan cuando leímos 1 Samuel capítulo 13, cuando descarta a Saúl? Le dice que ya está buscando a otro hombre. Aquí está. Te has portado como un necio, dice, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que Dios te dio, que el Señor tu Dios te dio. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando, el Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Aquí todo gira alrededor de la obediencia, mi hermano. Todo gira alrededor de la obediencia. Incluso porque cuando dice la Biblia que el amor todo lo cree, todo lo soporta, no es jactancioso, no tiene envidia, es justamente, está relacionado justamente con la obediencia, porque la única manera en que Dios todo lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona, es cuando ve a un hijo que es obediente y que se contrista desde adentro y escribe un salmo como el Salmo 51, porque el Salmo 51 es la consecuencia de David pidiéndole misericordia a Dios. Es el corazón conforme al de Jehová, que sabe que buscando la misericordia de Dios puede pedir perdón. Es aquel corazón
como el de Pablo, que aprendió que bastaba la gracia de Dios para continuar y para poder alcanzar todas las cosas por las cuales había sido alcanzado. Es decir, yo no estamos predicando, Dios no está predicando que entonces si somos obedientes podemos hacer todo lo que querramos. No es eso, sino que si tú eres obediente, Dios te concederá acabar con todas aquellas cosas que son pecados, que son más obvios para la gente, porque para la gente es más fácil entender que David, para el ser humano es más fácil entender que David estaba pecando con Betsabé. El pecado de adulterio es más fácil entenderlo, pero el pecado de Saúl no. Yo les aseguro que cualquiera hubiera dicho que escuchó la conversación entre el profeta y Saúl, podría haber dicho, pero ¿qué le está diciendo? Si solo fue porque hizo el sacrificio, pero estaba buscando a Dios. Por eso nosotros a veces no entendemos cómo Dios trata con ciertas personas que incluso hasta pasan enfermedades graves, pero si Él va constantemente a la iglesia, pero si Él se le mira todos los días que va a la iglesia, pero si Él no le hace daño a nadie, pero no es obediente, porque la obediencia a Dios le abre un mundo de bendiciones. Entonces, el corazón de Saúl era un corazón desobediente y el corazón de David era un corazón obediente conforme a que dice que hará toda mi voluntad. El corazón conforme al de Dios es aquel corazón que hace la voluntad de Dios. Punto. No que si yo quiero, que si yo pienso, que Señor, pero mira, si hago tal cosa. No, el que hace toda mi voluntad. Allá donde yo le digo, deja eso, lo deja. Le digo, ese trabajo no lo agarres, no lo agarra. Pero llegar a esa madurez de hacer la voluntad de Dios es terrible, mi hermano. Entonces, David ama a Dios. Definitivamente. ¿Por qué? Porque hace su voluntad. Porque cuando Dios le dice, mira esto y esto, David lo hace. Incluso cuando Dios corrige a David, David se da cuenta y pide misericordia y como les digo, escribe el Salmo 51. Mi pecado está delante de mí, ten misericordia de mí, lava mis vestiduras, no retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces David ama a Dios. David definitivamente ama a Dios porque cumple sus mandamientos. Entonces como David ama a Dios y lo manifiesta por medio de su obediencia, Dios lo ama porque conoce su corazón, no por sus obras externas, sino porque en el fondo, en el corazón, Dios sabe que David lo ama. Así como si tú de verdad amas a Dios, si tú de verdad amas a Dios porque haces su voluntad, yo te aseguro que Dios lo sabe antes de que lo manifiestes externamente. Dios lo sabe adentro, Dios conoce tu corazón. Por eso Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Tú no le puedes decir yo amo a Dios o decirle a otra persona yo amo a Dios. Dios sabe si realmente adentro lo amas. Por eso Pedro, cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Dios conocía el corazón de Pedro. ¿Y por qué le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y la última vez le dice, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Pedro muy triste le dice, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. Cuando alguien de verdad ama a Dios porque quiere hacer su voluntad, Dios lo sabe. Dios conoce el corazón. Y a Saúl, definitivamente, como no es obediente, realmente Saúl no ama a Dios. Aunque Saúl tenga externamente manifestaciones religiosas, porque hizo un sacrificio a Jehová, pero ese sacrificio no le importó a Dios, porque en realidad Dios conocía el corazón, que conocía la intimidad de Saúl adentro y sabía que Saúl no amaba a Dios. Entonces, Saúl definitivamente no ama a Dios. Y entonces Dios no lo ama. ¿Por qué? Porque conoce su corazón. Así, de la misma manera que Dios ama a David porque conoce su corazón, Dios no ama a Saúl
porque también conoce su corazón. Eso es impresionante, mi hermano. Así que nosotros tenemos que andar con cuidado y saber que Dios conoce nuestro corazón. Porque Dios castiga lo malo del corazón, aunque no lo hayas hecho. Pero también bendice lo bueno de tu corazón, aunque no lo hayas hecho también. Lo bendice desde adentro. Si tú quieres hacer algo agradable delante de Dios y no has podido hacerlo, pero en tu interior lo quieres hacer, Dios lo sabe y eso Dios lo bendice. Vamos a ir terminando. Lucas capítulo 6, verso 43 al 45. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios, que conoce ese corazón, sabe lo que tiene sembrado ahí. Dios sabe lo que tienes sembrado ahí en tu corazón, y esa semilla va a crecer y definitivamente, si va a crecer, va a dar fruto de lo que sembraste. Si tú no amas a Dios, va a salir un fruto que no ame a Dios. Si tú sembraste un fruto que ama a Dios, pues definitivamente va a ser un fruto que ame a Dios. Entonces, el buen hombre que es justo es David, y el mal hombre que es un impío es Saúl. Entonces, al impío, dice la Biblia, no hay paz para el impío. Dios lo descarta. Es 1 Samuel capítulo 15. ¿Por qué? Porque de su corazón sacó el mal fruto. Saúl de su corazón de adentro sacó el mal fruto con el que actuó. Aunque externamente para los hombres no puedan decir, pero si Saúl no hizo nada malo. Pero como Dios conocía el corazón, sabía que había frutos malos, como la higuera que no dio fruto. Saúl es la higuera, por eso fue secada. Por eso se secó la higuera cuando Jesús se acercó a ver porque Jesús tenía hambre. Dios se acerca a ti cuando tiene hambre, mi hermano, y quiere comer. Por eso tú le tienes que decir a Jesús: ven y come de tu dulce fruto. Porque cuando Jesús tiene hambre, se acerca a ti para comer de tus frutos. Pero si no encuentra frutos, nos puede pasar como le pasó a la higuera. Maldijo a la higuera: nunca más volverás a dar frutos. Pero a David, el buen hombre, el justo, de su corazón sacó frutos buenos y agradables delante de Dios. Entonces dice la Biblia que Dios no puede ser burlado. Es lo que hablábamos, lo que decíamos hace un momentito. Dios no puede ser burlado. Dice: no os engañéis. Gálatas capítulo 6, verso 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si del corazón nosotros sacamos buen fruto o mal fruto, Dios sabe de antemano. Dios sabe de antemano y conoce nuestro corazón y sabe qué fruto tenemos adentro, aunque la gente todavía no lo haya visto. Entonces, cierro con esta cita, una tremenda cita. Lucas capítulo 6, verso 46. Escucha bien esto. Esto es lo medular. Esta es la palabra profética para este día. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6, 46. ¿Por qué nos atrevemos nosotros a decirle: Señor, 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 haz esto por mí, Señor, ayúdame con mi familia, Señor, mi trabajo, Señor, mis ingresos, Señor, estoy pasando hambre? ¿Por qué nos atrevemos muchas veces a decir Señor, Señor, si no hacemos lo que Dios nos está pidiendo? Porque se nos va en hacerle un listado de todas nuestras necesidades a Dios, pero cuando Dios nos dice tienes que hacer esto, no lo hacemos. Entonces no podemos pretender que Dios nos ame,
Porque se recuerdan, por eso me atrevo hasta este momento a decirlo de esa manera. No podemos pretender que Dios nos ame si no cumplimos sus mandamientos, si no somos obedientes, si somos como Saúl. No podemos pretender que Dios nos ame, porque la única forma en que Dios nos ama en un perfecto amor es entender, dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Está un poquito más atrás. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Quiere decir que la única forma en que Dios nos ame a nosotros es que nosotros seamos obedientes. Esa es la única forma. Muchas veces, eso no quiere decir que nosotros no llevemos nuestras peticiones delante de Dios, porque así dice la Biblia. Hay que llevar nuestras peticiones y ponerlas delante de Dios. Pero no si antes nosotros no entendemos que Dios lo que quiere es, Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia, obediencia y obediencia. Dios les bendiga, mis hermanos.